Muy bien, en este último videíto y antes de pasar a los ejercicios de ejemplo, vamos a ver lo que se denomina la ley de Pascal y su aplicación práctica, que es la prensa hidráulica. ¿Sí? Es el último concepto teórico que vamos a ver en esta primera parte del año. ¿Sí? ¿Qué entendemos por ley de Pascal? Bueno, la ley de Pascal nos dice que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Desde el punto de vista práctico, fíjense de que si nosotros tenemos un elemento como esto, que conocemos como prensa hidráulica, que es un circuito cerrado, lleno de fluido, que puede ser cualquier fluido, lo ideal es que sea un fluido incompresible, que no se pueda comprimir, donde tenemos dos pistones, un pistón A y un pistón B. Estos se pueden mover sin dejar escapar el fluido, ¿sí? Lo cierto es entonces de que si nosotros le aplicamos una fuerza a este pistón pequeño A, lo cierto es que lo que estamos haciendo es incrementar la presión en este pistón A. ¿Estamos de acuerdo? Ese pistón A lo que va a generar es que va a transmitir ese incremento de presión al fluido y el fluido lo va a estar transmitiendo en todas las direcciones al fluido en sí mismo y a las paredes que los contiene. Quiere decir que ese incremento de presión repercute también en las paredes de este contenedor, ¿sí? Y tiene que soportar más presión de adentro hacia afuera. Y cuando decimos todas las paredes, incluye también al pistón B aplicado de abajo hacia arriba. La misma presión que nosotros efectuamos en el pistón A repercute en el pistón B de abajo hacia arriba. En eso nos basamos para el funcionamiento de la prensa hidráulica. La presión en el pistón A es igual a la presión en el pistón B. Ahora, ¿a qué es igual la presión en A? Y es la fuerza aplicada sobre el área de la superficie A. Fuerza A sobre superficie A. ¿Y qué vamos a obtener nosotros aquí? Y bueno, vamos a obtener que la presión en B sería la fuerza en B aplicada de abajo hacia arriba, generada por esta transmisión de la presión por el fluido mismo sobre la superficie de B, que es mucho más grande. Haciendo un simple despeje de superficie de B que está dividiendo pasa multiplicando, de tal manera que me queda que la superficie de B es igual a la superficie de A multiplicada por esta relación que existe, que la fuerza de B es igual a la fuerza de A multiplicada por la relación que existe entre estas dos superficies, la superficie mayor dividida la superficie menor. Como esta superficie es mucho más grande que esta que tengo acá, este cociente me va a terminar dando mayor a 1. Quiere decir que la fuerza A yo la voy a estar multiplicando por un coeficiente mayor a 1, haciendo que la fuerza B sea claramente más grande que la fuerza de A. Como nosotros aplicamos la fuerza en A, esta se multiplica y se aplica de mayor manera o con mayor intensidad en B. Este es el principio de funcionamiento de todo lo que nosotros conocemos como prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? El gato hidráulico, el que sirve para elevar los autos, este que tienen las gomerías que hay que ir bombeando con la palanca para poder elevarlo, es ni más ni menos que una prensa hidráulica. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Y para aplicando poca fuerza, yo poder elevar un elemento de mucha fuerza. Todo lo que tenga sistemas hidráulicos involucra de alguna manera a este principio, el principio de Pascal. Obviamente que esto después nosotros lo podemos combinar con otros sistemas, por ejemplo sistemas eléctricos, y que la prensa hidráulica esté combinada con un motor. Ahora, si nosotros utilizamos la prensa hidráulica, el motor eléctrico que nosotros necesitamos tendrá que tener mucho menos potencia, mucho menos poder y consumir mucho menos. Es el caso de todos estos elevadores hidráulicos que existen, por ejemplo, en las gomerías, donde se hace el alineado y el balanceado de los autos. ¿Sí? Rara vez se utiliza una prensa hidráulica al revés, aplicando mucha fuerza sobre la superficie grande para que eso repercuta en una fuerza pequeña en el elemento o en la superficie más pequeña.
únicamente se me ocurre en aquellos trabajos que requieran una aplicación de fuerza muy pequeña, muy delicada, porque se trabaja con objetos frágiles que se pueden romper muy fácilmente. Si no, siempre es para multiplicar fuerza, para ganar fuerza o para generar una fuerza más grande aplicando una fuerza menor. ¿Sí? Rápidamente hacemos 4 ejercicios de aplicación. Dice calcular la presión hidrostática que sufre un buzo que se sumerge 8 metros en el mar muerto. La densidad del mar muerto, que es el mar donde las personas flotan muy fácilmente, es de 1240 kilogramos por metro cúbico. Fíjense que es un 25%, casi un 25% más denso que la densidad del agua del mar común. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la presión hidrostática y la densidad del fluido por la gravedad por la altura? Es lo mismo que la variación de la densidad por la gravedad, perdón, de la presión por la profundidad. En este caso es 1240 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 8 metros, y eso les da 97.216 pascales. ¿Cuál es la presión absoluta? Cuando hablamos de presión absoluta hace referencia a la ecuación general de la hidrostática. Presión absoluta es presión hidrostática más presión atmosférica, que sufre un objeto sumergido 50 centímetros en mercurio si la presión atmosférica del lugar es de 1,03 atmósferas. Esta 1,03 atmósferas habría que pasarla a pascales, diciendo si una atmósfera son 101.300 pascales, 1,03, ¿cuánto será? Yo lo hago aquí estableciendo la relación entre pascales y atmósferas. 101.000 pascales dividido en atmósfera, esto me daría 1 porque vale lo mismo y me permite cancelar atmósferas con atmósferas. ¿Sí? Mientras que la presión absoluta es la densidad del mercurio, en este caso, que ya la conocemos, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura expresada en metros, los 50 centímetros son 0,5 metros. Obviamente la presión absoluta es la suma de la hidrostática generada por el mercurio más la presión atmosférica, y eso da 170.979 pascales. Un manómetro de tubo abierto, aplicación nuevamente del principio general de la hidrostática, lleno de mercurio presenta un desnivel de 38 centímetros, siendo el extremo de mayor altura el que corresponde al tubo abierto, es decir, el que corresponde a la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión manométrica del gas? Medido si consideramos que la presión atmosférica como normal, es decir, 101.300 pascales. Nuevamente, la presión manométrica, la presión del gas, será la presión del desnivel de mercurio más la presión atmosférica. 13.600 por 9,8 por la altura de 38 centímetros que pasa a metros es 0,38 metros. Eso más la presión atmosférica normal de 101.300 pascales le da 151.946 pascales. Por último, el ejercicio 4, que tiene que ver con la presión. La prensa hidráulica dice: un recipiente cerrado que contiene líquido, incompresible ese líquido, está conectado al exterior mediante 2 pistones, uno pequeño de área 1 centímetro cuadrado y uno grande, área 2, igual a 50 centímetros cuadrados. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica la fuerza F de 100 Newton hacia abajo sobre el pistón pequeño, ¿cuál será la fuerza que aparece aplicada en el pistón grande? Bueno, fuerza 1 sobre superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Despejemos la fuerza 2, la superficie 2 pasa multiplicando. La fuerza 1 son 100 newtons, la superficie grande, la superficie 2, es la que vale 50 centímetros cuadrados, mientras que la pequeña vale 1 centímetro cuadrado. Se simplifica, me queda un factor de 50 y 100 newtons por 50 me termina dando 50.000 newtons. Esto es todo, muchachos. Les puse 4 ejercicios de ejemplo como para que tengan, y lo que voy a pedirles es que pasen las cosas a la carpeta y eventualmente resuelvan los ejercicios que yo les estoy mandando para que vean de aplicar estos conceptos. Claramente tienen como referencia lo que hemos visto en estos videos, y cualquier consulta me pueden hacer llegar las consultas, ya sea a través de los comentarios de este video o eventualmente a través del preceptor. No hay ningún problema. Que tengan una excelente semana, muchachos. Nos estamos viendo. Adiós.